Saludos cordiales y afectuosos a todos aquellos que están presenciando el evento a través de nuestra fanpage de Facebook, de parte de los presentadores, el autor del libro y mi persona, el moderador del evento, André Uriarte. Yo soy miembro de Editorial Ande. Este es un proyecto editorial de perfil político que tiene como fin la difusión del pensamiento revolucionario. Traduce, edita, imprime y publica libros de distintos géneros y saberes, que se alinean con los fundamentos de la filosofía de Hegel y Marx principalmente, con miras a pensar las contradicciones en las diversas esferas de la sociedad y transformarla. La publicación que nos convoca hoy es un conjunto de los estudios más eruditos en habla hispana sobre la primera etapa de formación de György Lukács. En el presente libro se compilan artículos, traducciones, algunos aún inéditas, sobre y del filósofo marxista húngaro en su época de juventud, los cuales se centran principalmente en temas de estética, cultura, literatura, política y filosofía, así como el drama y el arte, la lucha de clases y el marxismo, la novela y la sociedad. El material recolectado son investigaciones y traducciones del húngaro, alemán, francés y español realizadas por el autor, que datan de 1974 a 1982. Procedo entonces a dar paso al primer presentador, Tony Franca, no sin antes brindar un breve esbozo de su trayectoria intelectual. Filósofo italiano, se doctoró en filosofía en la Academia Húngara de Ciencias, con una tesis sobre el concepto de trabajo en Lukács. De sus diversas publicaciones y ediciones al respecto, destacan Trabajo, Individuo, Historia, El concepto de trabajo en Lukács, del 2005, George Lukács, Testamento político y otros escritos sobre política y filosofía, del 2003, George Lukács, Ontología del ser social, El trabajo, del 2004, y George Lukács, Ética, Estética y Ontología, del 2007. Asimismo, ha publicado numerosos artículos sobre Lukács, Bloch, Gramsci, Kerenyi y Croce. Entonces, pues, estaría cediéndole la palabra a Tony Franca. Adelante. Agradezco la invitación, me permite de encontrarme con los amigos convocados a presentar el libro y también me permite de hablar al público peruviano, pienso de otros lugares del mundo, sobre un libro que me pareció muy interesante. También porque es dedicado a una figura, como la figura de Lukács, que yo trabajo desde más que 40 años. Y además, con José Ignacio López Soria, yo comparto la experiencia de estudio en el archivo Lukács, con la diferencia que yo tuve más suerte de él, que cuando yo llegué en Hungría en 1984, ya una gran parte del material que él cita en el libro estaba tranquilamente publicado, se podía encontrar en las librerías, mentre López Soria tuvo la necesidad de trabajar sobre manuscritos, material inédito, material que se estaba recogiendo, recompilando, decimos, colectando en el archivo Lukács. Así que puedo decir que el libro tiene esa particolaridad. Ahora no voy a recordarme exactamente, pero creo que es bastante raro un autor no húngaro que trabajó este material que en gran parte era publicado en húngaro, porque López Soria consiguió aprender el húngaro y por eso trabajó este material que en otra manera no podía ser leído y en buena parte lo tradujo al castellano. Tengo que recordar para el público que no sé si conoce bien la situación cultural y la tradición cultural de Hungría, que Hungría es un pequeño país en el medio de la Europa, que es poblado por una población, por un pueblo que habla una lengua muy rara, que no pertenece al grupo de las lenguas indoeuropeas. Es una lengua ugrofínica, significa ya por la palabra ugrofínica que es una lengua, un grupo de lengua que hablada solo por los húngaros y los
fínicos, los finlandeses, entre ellos no se entienden bien. Así, esta rara lengua pone el problema que siempre los intelectuales húngaros se pusieron, se consideran una isla en el medio del mar de lenguas europeas o un puente entre el occidente y el oriente. Hungría, cuando nació Lukács, significa nel 1885, alla final del siglo XIX, era una de las dos partes dominantes del Imperio Austrohúngarico. La otra parte era la Austria, así decimos la nacionalidad alemana. Y ahora no sé, pero pienso que la nacionalidad más numerosa en aquel momento del Imperio Austrohúngarico era justamente la población húngara. Pienso. Pero el idioma dominante era el alemán. Así que entre los intelectuales, todos intelectuales húngaros, todos hablantes de los dos idiomas indiferentemente, había siempre esta oposición entre las dos tradiciones culturales, decimos así. Una, la húngara, que privilegiaba la particularidad del pueblo húngaro, de su colocación en el medio de esto, como dije, este mar de idiomas europeas, y la otra, la tradición alemana, que conectaba la cultura húngara con la gran tradición de la cultura alemana y de aquella que se empezaba a nominar como Mitteleuropa, la Europa del medio, del centro, donde el alemán era el idioma dominante. Y además, esa oposición se difundía entre el campo de Hungría, decimos, la gran parte de la Hungría, que es un país agrícola, de 100.000 kilómetros cuadrados más o menos, y donde se hablaba más húngaro que alemán, nacía esa tradición que en húngaro se llama de los nepiek, de los populares, de la tradición de los escritores, de los intelectuales de habla húngara. Mientras en la capital, Budapest, que se reunía entre las dos ciudades, Buda y Pest, en el 1867, exactamente el año en el cual nace institucionalmente l'imperio austro-húngaro. Y la gran capital era, como pienso, es la situación de Perú, una gran capital y un país grande, pero sin ninguna otra grande ciudad, como es también el caso de Buenos Aires con la Argentina, de París con la Francia, de Londres con Inglaterra. No es el caso de la Alemania, no es el caso de Italia, porque en Italia o en Alemania hay muchas ciudades que no son todas del mismo tamaño de Roma o de Berlín, pero son bastante grandes, con grande propia tradición cultural. Y en Budapest nacía ese grupo de intelectuales que se llamaban urbanok, que en húngaro se puede traducir como los urbanos, los intelectuales de la ciudad. Entre esa oposición, las dos alternativas, Lukács, cuando empezó a desarrollar su formación intelectual, se pone en una situación bastante diferente, bastante distinta. ¿Por qué? Primero, él pertenece
a una famiglia de gran burguesía financiaria húngara, pero es de nacionalidad judía. Tradición quiere que la nacionalidad judía de Budapest hablara en húngaro, en alemán más que en húngaro, porque sentía siempre una particular distinción en comparación con el restante de la población húngara. Lukács hablaba en casa, el idioma casalingo era el alemán. Aprendió a hablar húngaro solo con el padre, que venía de la provincia húngara, venía de la zona de Szeged, la parte de Hungría al confino entre Rumania, Ucrania, Eslovaquia. Así que la gente, los discípulos de Lukács que yo conocí me decían que hablaba un húngaro con un fuerte manierismo alemán. Su idioma familiar era el alemán. Entonces él, como López de Soria justamente pone y cuenta en su libro, él miraba hacia el occidente más que hacia el oriente. Se sentía más puente que isla, decimos así. Mirando al occidente pensaba de poder modernizar la cultura húngara de su periodo, porque no se sentía bien dentro de ese ambiente polarizado. Además que sentía el atraso, advertía fuerte el atraso de la cultura húngara en comparación con la cultura alemana, con la cultura de la Mitteleuropa. Y todo su desarrollo intelectual, yo diría, López Soria justamente se limita a hablar del joven Lukács, ma yo diría que casi una característica de Lukács de sentirse extraño a todos los ambientes al cual perteneció. Además que la extrañación, la alienación, la enajenación, como dicen ustedes hispanohablantes, es una característica del pensamiento de Lukács, es un argumento de su desarrollo teórico. Y pienso que ese extrañamiento, esa enajenación, esa alienación, nació en el momento de su formación cultural, el momento en el cual él no se encuentra cómodo nella tradizione húngara e piensa de superarla, de modernizar esa cultura, en el mismo tiempo, por todo su desarrollo cultural, de la misma manera, él piensa de superar la enajenación que es típica del modo de producción capitalista. Yo juntaría los dos aspectos de la vida de Lukács. Además, que sabemos que él se encontró bastante aislado dentro del movimiento comunista, sea en el periodo de su permanencia en Viena, sea mucho más aislado en el periodo moscovita, cuando era muy peligroso, de la Mosca de Stalin, ponerse en primera fila. Y se encontró aislado por los comunistas húngaros cuando después de la Segunda Guerra Mundial volvió a Hungría. Y se repropuso esta oposición entre Urbánok y Népiek, entre urbanos y populares dentro del mismo Partido Comunista húngaro. Después de la experiencia de la Revolución del 1956, lo puso en total y definitivo aislamiento. Por eso yo estoy diciendo que es una particolaridad, no solo de su desenvolvimiento teórico, él siempre pensó al
enajenación como un gran problema del mundo capitalista. Él mantuvo esta posición desde históricos de clase hasta la ontología del ser social, pero también la pasó como experiencia de su vida. Es una cosa que los estudiosos de Lukács conocen, que es una característica de Lukács, que él vivió un pensamiento. Su autobiografía tiene el título de Pensamiento Vivido. Exactamente, él las concesiones teóricas que tuvo, la vivió en su propia experiencia personal. En alemán, Miguel me puede ayudar a sustentar, se dice Erlebnis. Es exactamente una Erlebnis, la experiencia de la alienación, enajenación en Lukács. Ahora, el gran mérito de López Soria no es solamente de poder trabajar un material húngaro, en húngaro, ma fue la capacidad de, en su libro, de reproponer toda esa dinámica conflictual que tiene el joven Lukács con el ambiente dentro el cual se forma y que tenta de modernizar. Tentativas que él hizo con los medios de cultura de masa del momento. Por ejemplo, con el teatro. Él fundó una compañía, López Soria en su libro lo narra mucho mejor de cuanto yo lo pueda recordar, fundó una compañía teatral de nombre Talia para llevar el teatro a los estratos más pobres de la ciudad de Budapest. Y la tentativa no consiguió, la compañía teatral volvió dentro de un teatro y tampoco, por los conflictos típicos del mundo cultural provinciano, los conflictos dentro del grupo finieron para ponerla en dificultad y la policía austrohúngara terminó el trabajo de finalización de la compañía cerrándola, aprovechando de la debilidad interna del grupo. Digo, es típico que en los ambientes provincianos hay siempre luchas internas, hay distinciones, hay corrientes, tendencias que se oponen, se lucha más contra el amigo al lado que contra el enemigo enfrente. Y lo mismo pasaba en Hungría, por eso podemos imaginar que el joven Lukács, un hombre con gran mentalidad abierta, con gran personalidad, disponible a cualquier diálogo, no aceptaba esa pequeñez provinciana, burgués, de la cultura húngara de aquel periodo. Pero, a pesar de esa situación, desarrolla dos obras, yo diría, tal vez la más conocida de la producción del joven Lukács, El alma, las formas y la teoría del romance, que son en particular hoy, las obras más conocidas porque no se habla más del Lukács marxista. Se habla solo del joven Lukács. Por ejemplo, las autoridades actuales de Hungría no permiten hablar del Lukács marxista, pero permiten que se hable del joven Lukács, porque era esa producción intelectual de Lukács era antes de su adhesión al Partido Comunista. Justamente, y me encuentro de acuerdo, López Soria dice que no fue una conversión yo digo adhesión, espero que López Soria acepte mi definición de adhesión, porque es el mínimo, una data altura de su vida, un día del diciembre del 1918, Lukács se inscribe, entra a ser parte del Partido Comunista y ya era un hombre famoso en la cultura húngara y también
nella cultura europea, perché già las almas, el alma e las formas era entrata nell'attenzione della cultura francese. Entra nel Partito Comunista e che entrò direttamente nel comité central del partito. Un hombre de esa levadura, non podía quedarse fuera del gruppo dirigente del partito e participò alla República de los Consejos como responsable, comisario por la cultura, responsable de la cultura, de la vida cultural. Piensen que fue el primero a poner, por la primera vez en Hungría, fue rappresentada la Traviata de Giuseppe Verdi. No es un detalle que puede pasar como mera curiosidad. Yo digo la Traviata porque es la representación de una donna de fácil costumbres, decimos nosotros italianos, pero es la heroína de la obra. Es una donna separada de la sociedad, dispresada. Es una de las últimas, de los estratos más aislados de la sociedad civil burguesa, pero Verdi la pone como heroína, como el centro, con sus sentimientos, con su verdadero, auténtico amor hacia un rico burgués. El Lukács al pueblo húngaro, a los obreros húngaros que por la primera vez podían ingresar en un teatro verdadero, propone esta obra. Me parece como provocación, fue de gran significado, de gran sentido. Justamente digo sentido, porque sentido tiene dos significados, uno de significado y uno de dirección hacia la cual se está moviendo algo. Y Lukács quería que el pueblo húngaro, el proletariado húngaro, se moviese hacia una modernización, proponiendo las figuras más odiadas como una prostituta, prácticamente, de la sociedad burguesa. Yo pienso que terminé con mis 20 minutos o también aprovecho si hablé menos para recuperar unos minutos y también recuperar el atraso que tenemos empezando. Así que ahora voy a escuchar mi amigo, mi hermanito argentino Miguel, y después me disculpo con los oyentes que tengo que irme justamente a una obra sinfónica que empezará a las 18. Disculpen. Gracias por la Un gusto, maestro. Muchas gracias por esta exposición, muy interesante. Estaríamos cediéndole entonces la palabra al maestro Miguel Veda. Él es doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires, es profesor titular plenario de la Cátedra de Literatura Alemana en la UBA e investigador principal del CONICET. Es director de la sección de literaturas en lenguas extranjeras de la UBA, fue director del departamento de letras en esa misma universidad y presidente de la Asociación Latinoamericana de Estudios Germanísticos. Entre sus publicaciones recientes se encuentran La irrealidad de la desesperación, estudios sobre Siegfried Kracauer y Walter Benjamin, del 2011. Lukács, estética y ontología, del 2014. Leer a Goethe, del 2015. Ha traducido obras de Goethe, Eichendorff, Marx, Storm, Kafka, Lukács y Kracauer, entre otros autores. Es coeditor del Anuario Argentino de Germanística, del Anuario Iberoamericano de Estudios Alemanes y de Interliteras, revista de la sección de literaturas en lenguas extranjeras de la UBA. Entonces estaríamos cediéndole la palabra al maestro Miguel Veda. Buenas tardes, en nuestro caso, buenos días allí a todos y a todas. Quería comenzar felicitando a la editorial y al autor por este excelente libro
y agradeciendo la invitación que me permite reencontrarme con un amigo muy querido como Víctor, con mi hermano Tony, con José Ignacio y con todos ustedes. Yo querría subrayar sobre este libro el hecho de que tiene una significación histórica, pero también una gran significación actual. ¿Por qué histórica? Esta colección de artículos, muchos de ellos escritos en la década del 70, mientras estaba investigando en el archivo Lukács y aún después, y su libro De lo trágico a lo utópico fueron, si me permiten una expresión un poco oficiosa, son un hito importante en la recepción latinoamericana de Lukács. Y trato de explicar por qué. Un lector latinoamericano que hacia finales de la década del 70 o incluso una década más tarde, como fue en mi caso, quisiera recorrer qué publicaciones existían en castellano sobre Lukács, se habría encontrado con un panorama no muy auspicioso en general. Había una serie de traducciones del francés o del inglés estadounidense. En aquellos años la influencia de Goldman era muy fuerte en la Argentina y lo sería luego la de Adorno hasta la actualidad. Encontraba en esta bibliografía traducida un énfasis muy grande sobre la obra temprana, como si después de Historia y Conciencia de Clase la obra de Lukács no mereciera ser leída. Y al mismo tiempo un desconocimiento muy fuerte sobre las circunstancias húngaras en las que fue gestada justamente la obra temprana. Es decir, se ponía el énfasis sobre una etapa de la obra de Lukács cuyas condiciones sociohistóricas de gestación se ignoraban. Esto en el caso, por ejemplo, de la lectura de Goldman es muy sensible. Existían también traducciones de libros alemanes al castellano. Hay dos en particular que tuvieron mucha circulación en la Argentina, el libro de Lichtheim y el libro de Radatz. No casualmente, dos libros reseñados con mucha minucia y con mucho acierto por José Ignacio en su libro. El caso de Lichtheim es muy emblemático y condicionó en buena medida la recepción argentina. Es un libro que tiene un nivel de desconocimiento increíble de la obra de Lukács. Es llamativo que haya sido publicado, haya sido encargado por Fontana Collins para ser publicado en inglés, haya sido traducido al alemán por una editorial importante, y que Grijalvo, que se ha hecho cargo de traducir buena parte de la obra de Lukács, haya tomado la decisión de traducir un libro tan malo sobre Lukács. Más tarde iban a aparecer en lenguas accesibles libros importantes sobre el joven Lukács. Pero dentro de ese panorama, la aparición del libro en Monte Ávila de José Ignacio fue muy significativa para Argentina y sé que también lo fue para otros lectores de Latinoamérica e inclusive de Brasil, donde tuvo una circulación muy importante. Hubo dos lecturas que tuvieron un efecto parecido sobre mí, en particular a finales de los 80, la de José Ignacio y la de Tertulián. Muchos de ustedes lo habrán conocido incluso personalmente. En el caso de Tertulián para la obra tardía, particularmente para la estética de vejez y para la ontología, que a finales de los 80 me abrieron un interés por el Lukács tardío como el que despertó el libro de José Ignacio sobre la producción temprana. En ese sentido fue, con toda justicia, un libro pionero que descubría un territorio desconocido para el lector hispanoamericano y que está a la altura de los mejores libros producidos en otras lenguas sobre el joven Lukács. Existía contemporáneamente toda una tradición brasileña de leer
a Lukács en sus diferentes etapas, pero que infelizmente en aquellos años 70s, 80s, inclusive en la inmediata post-dictadura argentina, no establecieron un contacto con nosotros. Eso recién ocurriría unos cuantos años más tarde. Yo decía que es una parte de la importancia, esta significación histórica. La otra es la vigencia. ¿Qué podría tener de interés para un lector en 2022 o en los próximos años? Y allí es donde creo que la vigencia tanto del libro de Monte Ávila, que espero que se consiga reeditar, como de estos excelentes artículos que estamos presentando, tienen una vigencia que es incuestionable. En primer lugar, por la perspectiva latinoamericana que ofrecen. Yo voy a hacer dos comparaciones que me parecen atendibles con libros recientes. Una es con la biografía de Marx que escribió José Paulo Neto y que apareció en portugués en 2019. La pregunta que muchos nos hacíamos es, ¿qué sentido podía tener esta biografía de Marx escrita por un brasileño cuando contemporáneamente Michael Heinrich estaba produciendo esa monumental biografía sobre Marx, cuyo primer tomo ya tiene 400 páginas, con un nivel de investigación apabullante? Yo con ese prejuicio leí el volumen de José Paulo Neto y debo decir que quedé muy felizmente impresionado, porque es un libro necesario, entre otras razones porque es el libro de un latinoamericano que interroga el perfil filosófico, político, existencial de Marx con una mirada que es claramente la de un latinoamericano, y que esto nos interpela a nosotros y debería interpelar a lectores de otras latitudes mundiales, haciéndose preguntas que son preguntas nuestras y que son diferentes de las que inquietan a otro tipo de público y a otro tipo de escritor. Con el libro de José Ignacio ocurre algo parecido. Es un libro latinoamericano, sin que el autor esté diciendo permanentemente, como ocurre con otros autores, infelizmente, que dicen todo el tiempo que su perspectiva es latinoamericana. Cuando la relación con Latinoamérica es entrañable, no hace falta decirlo. El libro habla por sí mismo. Esto ocurre con José Paulo, esto ocurre con estos ensayos de José Ignacio. Y el otro término de comparación es un excelente libro, también publicado por Andes, y que es de Guillermo Rocha Brun, y es una enorme lectura del Capital de Marx, y que tiene justamente este mérito que yo destaco. Yo estoy reseñando el libro de Guillermo Rocha Brun y me parece importante ese latinoamericanismo en el mejor sentido, es decir, hacerse cargo de la perspectiva latinoamericana con una lectura al mismo tiempo que en cuanto a seriedad no está por debajo de las grandes lecturas del Capital que vienen haciéndose en las últimas décadas. ¿Qué tiene de particular el análisis del joven Lukács que desarrolla José Ignacio? Menciono algunas cuestiones que me parecen relevantes. La primera es ese cuidado, esa lectura filológica de las obras filosóficas, ensayísticas, y al mismo tiempo de los documentos personales. Él tiene una lectura muy minuciosa y muy crítica de la correspondencia y del diario de 1910-1911, entre tanto traducido al castellano y publicado por Península. Pero es una lectura muy minuciosa y muy vigente de ese diario. La segunda particularidad del libro es, normalmente se suele pensar en Lukács como un teórico de la novela y es justificado que así sea. Y esa lectura internacional desconoce a menudo o olvida que el joven Lukács tuvo una gran atención hacia el drama
y hacia el teatro como institución. Como casi diríamos empresario teatral, traductor, selector de obras para un público húngaro con el proyecto de 4 años de Thalia, cuyo desarrollo histórico y cuya magnitud explica José Ignacio con todo detalle, y como autor de una extensa galería de estudios sobre el teatro, como el gran libro sobre el drama moderno, una enorme contribución que debería ser traducida al castellano, y una playa de escritos más breves que tienen una gran importancia. Una tercera cuestión es cómo traza el camino hacia Marx de Lukács, marcando etapas, puntos de inflexión importantes y deshaciendo leyendas. Una que mencionó Tony es la de la conversión cuasi religiosa al marxismo, que desarticula muy persuasivamente. Y la otra que destaco es la idea de que Lukács desde mediados de los 20 se habría adaptado sin reservas al dogmatismo imperante bajo las condiciones del estalinismo, algo que cuestiona con toda razón y que debería ser tenido en cuenta para los lectores del libro como un detalle importante de esta compilación. Un aspecto que a mí me interesa en particular es esa expresión que recorre el libro y que describe de una manera impecable la disposición del joven Lukács, y es esa actitud de no reconciliación con la cultura oficial de Hungría. Es una categoría que encuentro perfecta y que podría sugerir una comparación con otros intelectuales en su etapa premarxista, vinculados filosófica o personalmente con Lukács, como Bloch, como Krakauer y sobre todo como Walter Benjamin. Con esta actitud inicial y con esa mezcla de aristocratismo y de pesimismo, se encuentra esta predilección que subraya José Ignacio de Lukács por la tragedia y por lo trágico como ética, ese pan-tragismo del joven Lukács, que explica por qué al mismo tiempo la superación de esa disposición pesimista y trágica tuvo que ir de la mano de una aproximación a formas épicas. En primer lugar, el cuento de hadas. El joven Lukács es un gran teórico del cuento de hadas. La epopeya y desde luego la novela, como ocurre con las numerosas publicaciones que marcan esta aproximación a la utopía y al marxismo. Otro leitmotiv que destaca muy bien José Ignacio es este momento del memento vivere, recuerda que debes vivir, que responde a esa máxima que recorre la antigüedad tardía, que surgió como un motto en la Roma augustea y que en diferentes momentos de la historia del arte y de la teología reaparece en la Edad Media y muy fuertemente en la modernidad temprana, con el memento mori, y que Goethe fue el primer gran intelectual en invertir, creando esta fórmula, memento vivere. Los lectores del Wilhelm Meister recordarán que en la Sociedad de la Torre, la máxima memento vivere es fundamental. Y que hay un bellísimo poema de vejez de Lukács que dice vivere memento como final, y que les leo brevemente como recordatorio. Dice en mi traducción el poema de Goethe: ya hay demasiado del memento mori. Prefiero no tener que mencionarlo. ¿Por qué durante el vuelo de la vida tendría que atormentarte mencionando su final? Por ello, como un decrépito anciano, te encomiendo, Doquendo, mi querido amigo, a tu manera, solo vivere memento. Esta categoría se
volvió fundamental para el viejo Lukács, otro anciano decrépito como el viejo Goethe. El memento vivere tiene un papel fundamental. Yo coloco este aspecto con otro, y es el vitalismo, un vitalismo no irracionalista, por cierto, como el de Goethe, que es fundamental en el Lukács marxista y que habría que poner en relación con la dialéctica como perspectiva de un pensamiento en movimiento, un pensamiento vital, dinámico, propio de una época dinámica como lo es la modernidad, o en todo caso como un pensamiento que pone en movimiento una realidad petrificada. Y yo recuerdo esa famosa exhortación del joven Marx a poner en movimiento, a hacer bailar la realidad petrificada, tocándole su propia melodía, ese famoso pasaje del joven Marx. Lo que hace con esto muy bien José Ignacio es decir que ya en los primeros escritos, el joven Lukács rompe con el positivismo imperante en Hungría, el de la revista Siglo XX, por ejemplo, con conatos de dialéctica que se muestran al colocar los datos individuales, los hechos positivos, en el marco de una totalidad que lo dinamiza y que le concede vitalidad. Y que esto es un anuncio de dialéctica hegeliana y marxista en el Lukács posterior. Hay aspectos puntuales con los que no coincido, pero reconociendo siempre el altísimo nivel del análisis de los ensayos de José Ignacio. Por ejemplo, cuando dice que los ensayos sobre Ferdinand Lassalle o sobre Moses Hess, o el libro sobre Lenin, muestran ya están mejor encuadrados dentro de la ortodoxia. Yo no estoy de acuerdo con esa lectura, y de hecho en el prefacio que escribí para la edición brasileña de Lenin, trato de explicar que en algunos puntos tanto Lenin como estos dos artículos superan ciertos dogmatismos de historia y conciencia de clase, y que vienen menos bien con el clima estalinista, y que es un buen motivo para que hayan sido ignorados durante todo este periodo. Y un punto en el que simplemente agrego, y señala José Ignacio que la traducción de Lukács al castellano se descuidó desde la década de 1980. Hago una corrección que no es una crítica a José Ignacio, sino una declaración de evidencia de cuán poco conectados estamos en América Latina. Hay una intensa producción de traducciones al castellano de Lukács en Argentina, de la que en una medida muy modesta hemos sido parte con Tony, pero menciono algunos casos. Y editamos con Tony un volumen de 10 artículos en 2003 que es Testamento Político y otros ensayos de filosofía y política. Publicamos en Argentina 2 volúmenes que son secciones de la ontología, la sección sobre el trabajo y sobre la alienación. Publicamos Táctica y Ética y los escritos de Lukács políticos entre el 19 y el 29, que incluyen las tesis de Bloom, por ejemplo. Publicamos luego también los escritos de Moscú, un volumen importantísimo de escritos, sobre todo literarios, de Lukács. Un libro que incluye el Lenin y el Marx de Lukács, el libro breve sobre la evolución del joven Marx, y también, entre otros, un volumen cuyo título es Acerca de la pobreza de espíritu y otros escritos de juventud, que recopila varios de los artículos que analiza justamente José Ignacio, como Acerca de la pobreza de espíritu, una sección de la estética de Heidelberg, que es el problema, la relación sujeto-objeto en estética, acerca del bolchevismo como problema moral, cultura estética
y otros artículos. Unos discípulos míos publicaron Derrotismo y dialéctica, que es la defensa de historia y conciencia de clase. Y hay otras publicaciones. Yo creo que algo que ofrece como oportunidad este encuentro y las virtudes de la virtualización es este intercambio de informaciones. Hay un último mérito que quiero mencionar del libro, y es esa exhortación que hace el prefacio de 2022. Como dice José Ignacio, a alimentar la dimensión utópica hasta convertirla en imprescindible compañero de viaje. Suscribo totalmente esta apuesta por la convicción en que otro mundo es posible, y cierro recomendando muy enfáticamente la lectura de este libro. Muchas gracias por la atención. Bueno, entonces estaríamos pasando ya al último comentario, que sería el del maestro Víctor Vig. Él es doctor en literatura hispanoamericana por Georgetown University. Es investigador del Instituto de Estudios Peruanos y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus investigaciones abordan temas en teoría cultural, cultura popular, políticas culturales y literatura peruana contemporánea. Ha sido profesor invitado en las universidades de Harvard, Berkeley y Madison en los Estados Unidos. En el 2009 ganó la prestigiosa beca Guggenheim. Forma parte del Departamento de Humanidades, sección Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha ofrecido talleres, cursos y conferencias sobre activismo cultural. Entre sus publicaciones destacan El caníbal es el otro, Violencia y cultura en el Perú contemporáneo, del año 2002, Contra el sueño de los justos, la literatura peruana ante la violencia política, del año 2009, y César Vallejo, un poeta del acontecimiento, recientemente publicada en 2021. Estaremos cediéndole entonces la palabra al maestro Víctor Vig. Adelante. Realmente estoy muy contento y en realidad honrado de estar aquí en esta presentación. Yo diría brevísimamente por 4 razones, ¿no? Primero, por, bueno, compartir el panel con personas que quiero y que admiro, ¿no? Con Tony, con Miguel y con José Ignacio, a quien, digamos, desde que yo tenía 15 o 16 años fue un referente y un amigo de tanto tiempo. En segundo lugar, bueno, porque creo que es, digamos, maravilloso, ¿no?, que hayan podido recuperarse estos antiguos ensayos de José Ignacio que estaban de alguna manera perdidos o dispersos en distintas revistas de distintos lugares de América Latina, y que hoy han sido recuperados y puestos a disposición de los estudiantes, los profesores, los investigadores, la academia actual, ¿no? Y en tercer lugar, porque todos estamos, digamos, admirados o asombrados del trabajo que viene realizando en el Perú la editorial Ande, ¿no? Que, como mencionó Miguel, bueno, ha publicado el libro de Guillermo Rochabrún, que es un libro fundamental, y muchas cosas más, ¿no? Creo que no, una editorial así en el escenario peruano es realmente sorprendente y digna de elogio y admiración. Y finalmente, bueno, estoy contento porque yo, como todos ustedes y como muchos, seguimos pensando que Lukács es un autor decisivo para la reflexión actual, para la reflexión estética y, por supuesto, para la reflexión política. Y lo que vemos, ¿no?, en el libro, en la recopilación de ensayos de José Ignacio, es, por un lado, digamos, el rigor del historiador que, como han mencionado tanto Tony como Antonio, trabajó de una manera, digamos, como un precursor para América Latina,
¿no? Y en general, con los manuscritos, con textos no publicados, en el archivo Lukács, digamos, el rigor para trabajar con las fuentes originales y para presentar una descripción ordenada, contextual de los primeros escritos de Lukács. Pero no solamente hay, digamos, digamos, al leer el libro, no solamente uno ve, ¿no es cierto?, el trabajo historiográfico, el trabajo del historiador, sino también la vocación teórica de un filósofo como José Ignacio, que busca explicar, que busca exponer, que busca pedagogizar, que busca difundir el valor de ciertas ideas, ¿no? El valor de ciertas ideas como las de Lukács, que están en permanente evolución, porque lo que sorprende, lo que impresiona, lo que interpela de un pensador como Lukács es, digamos, su coraje para, digamos, avanzar y en ese sentido someter sus propios escritos a la duda, someter su propia reflexión a la crítica y digamos, construir un pensamiento, bueno, en evolución, pero una evolución, digamos, dialéctica de clausuras, de herencias que se recuperan, de reformulaciones, de novedades, ¿no? Yo quería, digamos, retomar la pregunta inicial con la que José Ignacio abre el libro, ¿no? ¿Tiene sentido hoy ocuparse de la obra de Lukács? Y creo que, digamos, una primera respuesta es que José Ignacio, bueno, y ahora lo ha comentado también Tony, José Ignacio muestra cómo esta es una obra que parte de una conciencia muy fuerte del deterioro social y que busca agónicamente fundamentos para pensar en lo posible, para pensar en posibilidades latentes que no han sido realizadas, posibilidades que están en la realidad, pero que están, digamos, arrinconadas o sometidas a relaciones de poder que impiden un cambio social verdadero. Y creo que, digamos, es claro que hoy vivimos en tiempos de colapso. Vivimos en tiempos de absoluta decadencia institucional, de absoluto deterioro de las relaciones humanas, de, digamos, visibilización de la condición, digamos, más abyecta de un modelo económico, de un modelo de sociedad que se desentiende de lo público, que privatiza lo común. Vivimos un momento de una crisis educativa enorme que no es sino resultado de un desprecio por el pensamiento, de un mandato histérico hacia la productividad, de una burocratización, de una tecnocratización, de un neopositivismo alarmantes, ¿no? Vivimos un momento, como se dice en el libro, para otros contextos, de una crisis que no parece poder ser contenida, ¿no? Vivimos en el término de la ontología del ser social y en la concepción, digamos, marxista, un momento fuertemente alienante donde vemos, digamos, la pérdida de las capacidades humanas, ¿no? De estancamiento de las posibilidades de lo humano, de un empobrecimiento material y espiritual de lo humano. Y creo que frente a eso, y frente a un panorama, y aquí con las disculpas, frente a un panorama tan vergonzoso como el de la política peruana, frente a un panorama tan vergonzoso como el de la esfera pública peruana, un periodismo mediocre, una clase política ignorante,
hay que reivindicar el pensamiento, ¿no? Hay que apostar nuevamente, ¿no es cierto?, por interpretar el mundo de nuevo, ¿no? Y entonces este libro, como el de Willy Rochabrum, también publicado por Ande, ponen en primer plano la importancia de la teoría en un contexto en donde la teoría y el pensamiento es sistemáticamente despreciado, invisibilizado, digamos, inexistente para buena parte de la academia tecnologizada, para una esfera pública empobrecida y para una clase política, lo digo sin complejos y sin culpa, absolutamente ignorante. Aparece entonces este libro y este editorial para poner sobre la mesa la importancia de la teoría como crítica a la inmediatez. Y también, creo yo, para manifestar con Lukács una fe en lo estético, ¿no? Es decir, la idea de que la transformación económica es urgente, ¿quién lo duda?, pero que la transformación económica necesita a su vez de algo no propiamente económico. Es decir, también de una, bueno, dialécticamente, de una transformación cultural. Y el arte, para Lukács, lo que vemos en los ensayos de este libro, y bueno, por supuesto en sus escritos, y no solamente el teatro, sino el arte en general, para Lukács era como una tribuna de la plebe, ¿no? La tribuna de la plebe. El arte como un espacio de visibilización de las dinámicas sociales, de su proceso histórico, como un lugar para observar, palabra que ahora no está de moda, esencias más allá de las apariencias, pero sobre todo para revelar conexiones que, como sabemos, el sistema, la complejidad del desarrollo capitalista oculta, no hace visibles, para recuperar el sentido de la totalidad, la necesidad de la totalidad. Y entonces lo que vemos es, digamos, a un pensador que está luchando contra cualquier visión fragmentaria del pensamiento, de las artes, de la historia, de la política, y que ve en la estética ese lugar, ¿no?, de visibilización de las conexiones. El libro, además de, digamos, esta vocación explicativa, histórica, trae además la traducción de algunos textos inéditos de Lukács. Bueno, yo no soy un especialista, no sé si esos textos seguían siendo inéditos ahora, pero lo fueron en su momento cuando José Ignacio los tradujo. La forma del drama, que es un ensayo brevísimo, espléndido, ¿no?, en donde Lukács, digamos, juega contrapunto entre el drama y la novela, digamos, el género narrativo. O, por ejemplo, el ensayo, y también, bueno, los ensayos del propio José Ignacio, este ensayo que se llama Lucas y la tragedia, o Apuntamientos sobre literatura y sociedad, me parece que son textos, digamos, clarísimos, ¿no?, y muy útiles para una facultad de literatura, para los estudiantes de literatura con los que yo trabajo. Entonces, por un lado hay una apuesta por el pensamiento, por otro lado hay una apuesta en lo estético, y por otro lado, digamos, hay un reconocimiento, ¿no?, de, digamos, el valor de Lukács como una especie de intelectual orgánico, ¿no?, es decir, como un intelectual público, ¿no?, como un intelectual que tiene un pie en la filosofía y un pie
en la intervención, ¿no? El libro rastrea desde la época más, digamos, juvenil de Lukács, esta dialéctica entre lo interior y lo exterior, entre lo individual y lo colectivo, entre la estética y la política, entre el pensamiento y la vida práctica. Y efectivamente, porque para Lukács siempre se preguntó cuál era la dimensión práctica, la dimensión educativa, cuál era el papel que el arte había desempeñado en la historia de la humanidad. Y bueno, cito aquí, me permito citar una frase de la ontología del ser social, en donde Lukács dice que la verdadera obra de arte, la obra de arte cuando realmente lo es, se encuentra y se ha encontrado siempre contra la alienación, inmanentemente contra la alienación. Y bueno, la alienación no es otra cosa que este deterioro económico, político, humano que vivimos el día de hoy. Creo que no hay manera de sobrevivir ni desarrollar las posibilidades de la vida al interior de este sistema, al interior de una digamos, de un individualismo feroz como el mandato de hoy lo impone. No hay manera de salir de ahí. Y el arte, efectivamente, lo estético parece ser, digamos, ese lugar para visibilizar la paradoja, ¿no es cierto? La paradoja. Lukács, tal como nos los explica José Ignacio, sigue siendo sin duda el mayor teórico de esta situación. Muchas gracias. Muy bien, entonces estaríamos pasando a la retroalimentación del autor del libro, el maestro José Ignacio López Soria. El maestro es filósofo e historiador, con formación en humanidades y literatura clásicas, filosofía e historia. Sus preocupaciones teóricas versan sobre narrativa latinoamericana, filosofía moderna, filosofía de la existencia, historia de la emancipación peruana, pensamiento lukácsiano, historia de la ingeniería peruana y filosofía de la interculturalidad. Enseña en la Universidad Nacional de Ingeniería, de la cual ha sido rector desde 1984 hasta 1989, y en otras instituciones académicas en Perú, Budapest, Brasil y Túnez. Actualmente es profesor de posgrado en la Universidad Nacional de Ingeniería. Participa activamente en el debate intelectual desde la sociología de la literatura, el marxismo lukácsiano, las perspectivas postmodernas, la filosofía de la interculturalidad política y la historia de la ciencia y la tecnología. Es autor de numerosos textos de historia, filosofía y educación. Procede entonces a cederle la palabra al autor del libro, el maestro José Ignacio López Soria. Adelante. Bien, muchas gracias. En primer lugar, quiero preguntar si es que me ven y me oyen bien, porque he tenido problemas con el audio y el video, etcétera, ¿sí? Se le ve y se le ve perfecto, maestro. Ojalá dure y no se interrumpa. Bueno, dos palabras nada más. La primera de las cuales, naturalmente, es de agradecimiento. Un agradecimiento múltiple, ciertamente, a la editorial Ande, que se ha atrevido a publicar un libro de esta naturaleza, que no tiene precisamente demasiados lectores y que por lo tanto detrás de él no hay un negocio concreto, pero sí es trabajar estos temas, como bien ha sido aludido en la intervención de Víctor y otros, la publicación de el libro sobre Marx de nuestro buen amigo Guillermo Rochabrún, ¿no? Entonces, meterse con este tipo de publicaciones me parece que renueva de alguna manera el panorama editorial
del Perú, que estaba en estos temas un tanto descuidado. Es cierto que en épocas anteriores hubo muchas publicaciones de la temática socialista, etcétera, o de la perspectiva socialista, pero en los últimos tiempos no es así. El que haya una editorial que se atreve a romper el hielo sobre estos temas en la época actual, ¿no? Me parece que es una, no solamente es una osadía o un atrevimiento sano, por cierto, por parte de la editorial, sino es una invitación a eso, en lo que prácticamente todos han subrayado de Lukács y del libro en general, y es la necesidad de pensar. Es absolutamente imprescindible realmente volver a dar la importancia que debe tener al pensamiento. Quiero agradecer, además, lo he dicho públicamente, está escrito además en el libro, en la introducción del libro, el agradecimiento a Víctor Vich, porque en realidad este libro se publica porque alguna vez me ha sugerido Víctor, o más de una vez me ha sugerido en la posibilidad de, no solamente de reeditar el libro que está totalmente agotado, que se publicó en el año 78, sobre el primer Lukács, ¿no? En Monte Ávila, en Venezuela, y que desgraciadamente hasta ahora no conseguimos establecer una relación con Monte Ávila que nos permita, sin problemas posteriores, volver a editar el libro. Efectivamente, la editorial Ande quiere editarlo, pero hasta ahora no tenemos una respuesta de la editorial Ande, de la editorial Monte Ávila. Vamos a seguir, por cierto, en la relación con Monte Ávila, pero parece que hay, no sabemos qué, pero un cierto desorden o deshacimiento, diríamos, de la empresa, de tal manera que nadie responde. No nos encontramos todavía un interlocutor en base a cuya palabra podamos sin problemas reeditar el primer libro sobre Lukács. Este segundo también fue sugerido, como decía, por Víctor Vich, la necesidad de recopilar el conjunto de artículos que estaban efectivamente perdidos en revistas españolas y latinoamericanas, fundamentalmente, ¿no? En alguno que otro, en otro país, en Francia o en Hungría, ¿no? Pero la mayor parte son en revistas latinoamericanas y que estaban evidentemente dispersos, ¿no? Están, efectivamente, ahora en el libro están todos, falta uno, nada más, que no he podido encontrar, que no tenía yo y que no he podido encontrar, y que no es artículo propiamente, sino una traducción de un pequeño artículo de Lukács que publiqué en una revista aquí en San Marcos, y no he conseguido todavía el ejemplar, así que no quedaría sino uno nada más. Todo lo demás está incluido en este libro, ¿no? Entonces tengo que agradecerles a ellos por este interés y naturalmente agradecer a Miguel Veda y a Tony Infranca, y lo mismo que a Víctor, por participar en este evento, ¿no? Así como a André, que está haciendo de maestro de ceremonias en este evento. Les agradezco a todos ellos y a todos ustedes por estar presente acá, volviendo una vez más a Lukács, ¿no? No voy a comentar, porque son muchos los comentarios que han hecho sobre el libro. Todos los comentarios, como suele ser a veces en las presentaciones, casi todos los comentarios que han hecho, todos son muy positivos, muy elogiosos, y efectivamente me parece que el libro tal vez merezca ser considerado, pero ninguno de ellos ha subrayado lo que podrían ser algunos defectos, que evidentemente los tiene, ¿no? No se han fijado en eso. Voy a fijarme en 2 o 3 ideas de algunas cosas de cada uno de ustedes, de los que han hecho los comentarios, muy por encima nada más, porque ya ha avanzado bastante el tiempo. Lo primero que quiero decir en términos generales es que lo que a mí me ha preocupado siempre de Lukács, y me gusta mucho de Lukács, me gustó el Lukács joven de entonces y me sigue gustando el Lukács de después, son algunos elementos que considero fundamentales. En primer lugar, es la enorme importancia que Lukács le da siempre desde joven, y se ha seguido haciéndolo después en la madurez y en la vejez, a la categoría de totalidad, o sea, al intento de ver las cosas desde una perspectiva totalizadora, es decir, no analizar cada uno de los aspectos y quedarnos en el análisis muy pormenorizado de algo sin que ese análisis esté relacionado con algo más que él mismo, es decir, esté incorporado, diríamos, en procesos que son
totalizadores, es decir, se refieren a contextos económicos, sociales, políticos, culturales, etcétera, ideológicos, etcétera, y de actividad concretamente de la vida cotidiana, aspectos de la vida cotidiana, etcétera. Y estas totalidades son, diríamos, dinámicas, no es una totalidad encerrada en sí misma y concluida y terminada, sino una totalidad siempre en proceso, siempre apuntando a algo que en Lucas es permanente, y es permanente, yo diría, desde el comienzo, y es la búsqueda del despliegue pleno de la posibilidad humana. Entonces esa apuesta por el despliegue pleno de la posibilidad humana se da en el Lucas joven y continúa en el Lucas posterior. Naturalmente que después el camino mismo que recorre Lucas, como muy bien subraya, digamos, no estos biólogos, biógrafos, estos biógrafos de Lucas que ha mencionado Miguel, y con cuyos comentarios estoy totalmente de acuerdo, me parece que son flojos, especialmente Lichtenstein, ¿no? Creo que el más flojo más que Erradas, pero sobre todo el primero. Entonces, creo que esta insistencia, como decía, en la categoría de totalidad y en el carácter dinámico de esa totalidad y en ese apuntar a la posibilidad humana, incluyendo siempre una perspectiva desde la vida cotidiana, es decir, estas enormes alturas a las que se eleva Lucas, haciendo enormes reflexiones, etcétera, no olvidan nunca la vida cotidiana, están siempre muy relacionados con problemas de la vida cotidiana. Entonces, la reflexión lucasiana en general no es solamente histórica en el sentido de procesual a lo largo del tiempo, sino que además incorpora esa totalidad, incorpora los diversos, diríamos, estratos o diríamos esos componentes que ella tiene. Es cierto que después estos dos elementos básicos en el pensamiento lucasiano que están durante toda su vida, eso no quiere decir que el pensamiento lucasiano sea monolítico de ninguna manera. Los biógrafos, y recojo la idea que estaba apuntando antes, los buenos biógrafos de Lukács, es decir, Tertulián, por ejemplo, o los apuntamientos sumamente interesantes sobre Lukács que tiene Goldman, Lucien Goldman, etcétera, o los de nuestro buen amigo Michael Levy, todos ellos subrayan que evidentemente Lukács no es absolutamente uniforme, no es un individuo que ya pensó desde joven de una manera y que siguió pensando igualito todo el tiempo, de ninguna manera. Va cambiando con el tiempo porque, entre otras cosas, como hemos dicho, él mismo se sabe incorporado en esa totalidad y consiguientemente tiene que ir también cambiando. Hay que tener en cuenta que además Lucas no solamente contempla la realidad, sino que además se implica en ella, se complica en ella. Y naturalmente al implicarse en ella tiene que jugar unas veces con unas circunstancias, unos entornos que no siempre le son positivos. Es más, generalmente le son negativos, como ha sido subrayado por ustedes, por los presentadores, ¿no? La vida de Lukács en Hungría mismo, pero en Viena después, o en Moscú, o en Berlín después, en Moscú después y en Budapest finalmente, bueno, finalmente relativo, porque entró, salió, etc. Entonces, como esos cuatro espacios fundamentales del desarrollo de su vida, siempre estuvo implicado políticamente, y el estar implicado políticamente significa estar implicado con realidad, y la realidad es mutante, y naturalmente Lukács, su pensamiento cambia a lo largo del tiempo, a pesar de que mantiene ciertas líneas maestras fundamentales, ¿no? Me parece interesante la insistencia que ha puesto de las diversas ideas, recojo en el caso de Tony Franca, esta oposición entre lo nepiec y lo urbano, entre lo popular y lo urbano, ¿no? Lo popular no en el sentido de populismo populachero, no es en ese sentido, en el sentido de lo propio del pueblo, digamos, del pueblo llano en términos generales, ¿no? Eso sí se advierte claramente en Lucas y se advierte además muy claramente en la cultura húngara, en el mundo húngaro. Y otro aspecto que me parece interesante, esta insistencia de Lucas, sobre todo ese Lucas joven, por modernizar su sociedad. Modernizar en el mejor sentido del término, no es modernizar en el sentido simplemente de maquinizar o de informatizar, sería hoy día, etcétera, sino modernizar en el sentido de
conseguir que la totalidad social, el todo social, alcance, se oriente, diríamos, hacia el logro de la posibilidad humana, hacia el despliegue pleno de la posibilidad humana. En eso consiste fundamentalmente modernizar, ¿no? No es solamente cambios externos, sino cambios profundos que impliquen naturalmente el alejamiento de la enajenación o de la alienación, del extrañamiento, en fin, son términos que, como sabemos bien, son utilizables de diversas maneras y hay un debate sobre ellos, etc. Entonces, esto me parece interesante de lo subrayado por Colin Franca, de lo subrayado por Miguel. Me parece, ha hecho muchas cosas sumamente interesantes, por ejemplo, esta insistencia efectivamente en la actitud por parte de Lucas, yo diría de Lucas de siempre, ¿eh? A pesar de sus más y sus menos, a pesar de tener que contemporizar con ciertas tendencias no precisas, muy dogmáticas o muy cerradas, etcétera, en su época en Moscú, o con determinados momentos con la gente en Viena, etcétera. Pero Lucas mantiene siempre, yo diría que es una actitud prácticamente permanente en Lucas, esta actitud de no reconciliación. Y no, si bien es cierto al principio, es no reconciliación con lo dado en Hungría, es decir, algo sumamente retrasado por otra parte, tampoco se reconcilia fácilmente con estos dogmatismos que surgen al interior del sistema socialista. Entonces, esa actitud de no reconciliación me parece enormemente rica y va enriqueciéndose a lo largo de la reflexión lucasiana. Y otro elemento que ha subrayado Miguel y que me parece interesante es que efectivamente el panorama de lo lucasiano en el mundo latinoamericano es menos oscuro del que yo pensaba. Felizmente él nos ha ilustrado de cómo hay otros ámbitos de intereses por Lucas que yo desconocía. Hay que tener en cuenta además que yo después de los años 80 me he dedicado a otras varias cosas y he descuidado un tanto los estudios sobre Lukács, ¿no? Entonces he estado menos al tanto de lo que ha ocurrido con el mundo lucasiano después de los años 80 y consiguientemente sí me parece interesante ese aporte y que tal vez merecería. De hecho ahora se advierte en México, de experiencias que conozco en México o en Brasil o en Argentina, ciertamente, de renovación de los estudios lucasianos. No sé si renovación, tal vez es continuación. Para mí es renovación porque no he conocido la continuidad anterior. Pero un punto en el que, del que no ha hablado Miguel, y a mí me hubiese gustado que dijera algo para enriquecernos a todos, porque tal vez tenemos información sobre el tema es menor de la que él tiene y habría sido interesante que él nos instruyera más sobre el tema, y es el tema de sociología o no sociología de la literatura. Se puede usar ese término porque ocurre que en el libro, y recuerdo cuando comentamos hace algunas semanas, comentamos sobre el libro, etcétera, en un momento, en el libro, uno de los acápites del libro, uno de los, diríamos, no capítulos, como está dividido en capítulos, pero una de las divisiones del libro incluyo varios artículos bajo el epígrafe general de sociología de la literatura. Un término que, por lo que entiendo, a Miguel tiene algunos peros. Hubiese sido interesante que expusiera esos peros justamente para tener otra perspectiva, ¿no? Yo no insisto, por otra parte, en que lo que hace Lucas tenga que ver exactamente con la vieja o la tradicional sociología de la literatura. Creo que Lucas hace otra cosa totalmente diversa. Usa el nombre alguna vez y lo usa desde muy tempranamente, desde el comienzo, desde la historia de la evolución del drama moderno, ese libro que no está traducido todavía al castellano. Creo que ya está traducido al alemán entero. Me parece que ya hay algún idioma en el que está traducido entero. El libro es muy grueso. En húngaro yo tengo la edición en húngaro y tiene 1000 páginas, tiene 2 volúmenes, es muy grande. La edición húngara no es de 1912, como dice Lutz en su libro sobre sociología de la literatura, es de 1911, un año anterior a lo que él dice. Digo, sobre esto, si no es este el momento de la sociología de la literatura de Lucas, si no es este el momento, si Miguel considera que no es este el momento, pues sería interesante que a mí me gustaría que desarrollase más esa idea, porque me enriquecería saber cuáles son las posiciones de Lucas sobre ese tema concretamente. Y de Víctor,
quiero subrayar esa importancia que le da a la necesidad de pensar, ¿no? Y concretamente, justamente en momentos en los que parece que todo nos invitaría a no pensar, sino dejarnos arrastrar. Como estamos, desde el punto de vista del pensamiento, podríamos decir que desgraciadamente estamos en una especie de piloto automático, lo cual no puede ser más nocivo para el mundo de las artes y de la filosofía y de la política creo que de todo. El ponernos desde el punto de vista del pensamiento en piloto automático es lo peor que nos puede pasar como personas, porque si algo nos caracteriza a las personas es precisamente que tenemos la posibilidad de pensar, y poner en piloto automático significa no pensar, y hay demasiadas cosas en la realidad como para no pensarlas. Es decir, esta atracción por parte de Lucas por la necesidad de pensar, esta inclinación a pensar permanentemente el cambio y las posibilidades que se abren, me parece que es un punto tocado por Víctor, tocado por varias veces por ustedes, pero particularmente por Víctor, que me parece sumamente rico. ¿Por qué? Porque efectivamente la realidad, y hoy particularmente, la realidad nos convoca a pensar, nos invita a pensar. Es decir, tenemos que desarrollar teoría y teoría crítica para entendernos a nosotros mismos y no quedarnos en la inmediatez que trata de hundirnos y de aplastarnos y de impedir, en definitiva, nuestra capacidad de pensamiento. Yo diría que si leer a Lukács hoy nos lleva a esto, a la necesidad de pensar como él lo hizo de sus propias condiciones, la necesidad de pensar no como pensó él, sino a pensar desde nuestras propias condiciones, enriqueciéndonos ciertamente con el pensamiento de los pensadores anteriores, ¿no? Evidentemente yo creo que ya eso sería suficiente para volver a leer con interés a Lukács. Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes. Muy bien, entonces estaríamos pasando a la ronda de preguntas. No sin antes, pues, una breve mención de las próximas publicaciones de la editorial Ande. Entre ellas destacan el trabajo de Ricardo Martínez de la Torre, Apuntes para una interpretación marxista de historia social del Perú, en 4 volúmenes. Así también tenemos planeado publicar las actas de la primera conferencia comunista latinoamericana de junio de 1929. También el trabajo de Óscar Martínez, Dialéctica, Trabajo Vivo y Materia en Karl Marx, una crítica a la lectura de Enrique Dussel. De Michael Lowy, una compilación de trabajos de José Carlos Mariátegui por un socialismo indoamericano, ensayos escogidos de José Carlos Mariátegui. Óscar Martínez igual compila 100 años de historia y conciencia de clase. Se cumplen los 100 años en 2023 de la publicación de Historia y Conciencia de Clases. La cual cuenta de hecho con diversos trabajos, de hecho incluyendo, me parece, de los maestros José Ignacio López Soria, Miguel Veda y también el maestro que se ha tenido que retirar, Tonín Franca. Se encuentra ya en imprenta el libro de Corina Lotz, Tras las huellas de Ilienkov. También tenemos planeado publicar el libro de José Pablo Neto, la biografía de Karl Marx, una biografía, la cual ya se encuentra en trámites para su publicación y ya la traducción se está avanzando. Y por último mencionar pues que tenemos planeado publicar 2 obras más del maestro José Ignacio López Soria, justamente la que se mencionaba, que fue editada por Monte Ávila, de Lo Trágico y lo Utópico, el primer Lukács. Igualmente El pensamiento fascista, de 1930-1945, la cual pues ya se está editando y la cual contará también con un nuevo prólogo. Ahora bien, voy a hacer el sorteo mencionado en nuestra página de Facebook. Aquí cuento con una pequeña canastita con todos los papelitos de todos los participantes, para que se vea pues la imparcialidad al momento de elegir al ganador. Bueno, procedo entonces a mencionar al primer ganador de este sorteo. Gabriel Segarra. Aquí lo muestro en la cámara. No sé si se puede ver bien. Ahí está. Pasaría entonces a mencionar al segundo ganador del sorteo. Alfredo Campos. Lo muestro en la cámara también.
Ahí está, perfecto. Y por último, el tercer ganador. Estuardo Domínguez. Lo muestro igualmente en cámara para que se vea. A ver. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Muy bien, entonces estaremos pasando a la ronda de preguntas. Les recuerdo a los presentadores del libro que las preguntas en principio están realizadas para que las responda el autor del libro, José Ignacio López Soria. Sin embargo, si gustan pueden intervenir y dar unas breves palabras al respecto de estas preguntas. Entonces procedo ya a mostrar las preguntas aquí en pantalla. Pregunta Sebastián Sarapura: ¿cómo la obra de Lukács puede ayudarnos a comprender el renacimiento de las ultraderechas en el mundo? Adelante, puede responder quien desee. Maestro José Ignacio López Soria, esta es la primera pregunta. ¿Cómo la obra de Lukács puede ayudarnos a comprender el renacimiento de las ultraderechas en el mundo? Adelante. Bueno, en términos generales, Lukács es un pensador que ha estado siempre pensando las condiciones de existencia en una determinada perspectiva, con determinado tipo de metodologías, etc. Y evidentemente ha estado pensando permanentemente para favorecer lo que decía antes, el desarrollo de la posibilidad humana, y justamente hay sectores sociales que se oponen, a eso llamémosle, si quieres, la derecha, la ultraderecha, etc. Los nombres van cambiando a lo largo del proceso histórico, ¿no? Y esos sectores son aquellos que se oponen al cambio, no ven la historia, no ven, digamos, la realidad social como proceso histórico, un proceso histórico de alcance y de logros cada vez mayores, no se mueven desde la perspectiva de la utopía, a la cual se ha mencionado hace poco, sino más bien impiden esa perspectiva, y consiguientemente el pensamiento de Lukács evidentemente estuvo, diríamos, para expresarlo en términos del preguntante, estuvo permanentemente orientado a desmadejar, a descomponer, a averiguar qué había debajo del pensamiento de la ultraderecha. Solamente que él no utiliza ese término, naturalmente. No sé si alguno de los colegas quiere añadir algo más. Sí, tal vez podría mencionar algo, y es, existe naturalmente el libro de Lukács, El asalto a la razón, que es un libro que fue objeto de muchas polémicas y que tiene una particularidad, y es que es un libro muy, muy cuestionado por personas que no lo leyeron. Recuerdo una intervención en una conferencia de una persona que decía que era el peor libro de Lukács, pero cuando le pregunté no lo había leído. Es un libro complejo y con aspectos ciertamente cuestionables, pero sigue siendo un gran libro, y tiene un capítulo inicial sobre el desarrollo histórico de Alemania que creo que tiene una gran actualidad para pensar las nuevas derechas. Y hay escritos más breves. Hay dos manuscritos de Lukács, uno del año 33 y otro del 40-41. Uno lleva como título Cómo se originó en Alemania la filosofía fascista, y el otro Cómo se convirtió en Alemania en centro de la ideología reaccionaria. Fueron traducidos recientemente al portugués a instancias mías, y tal vez sería una idea que Ande los traduzca al castellano, porque son grandes teorías del fascismo. Y hay un breve ensayo que es prodigioso, y es acerca del prusianismo. Esto fue traducido en Argentina al español y puede ser leído y bajado en castellano en una revista de la UBA que es Interliteras, acerca del prusianismo. Recomiendo muy fuertemente ese ensayo como teoría del fascismo. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente pregunta.
que voy a proyectar en pantalla. No sin antes mencionar que el maestro Víctor Wicht, al igual que Tony Franca, nos menciona que por un percance familiar ha tenido que dejar la sala. Procedo a proyectar la siguiente pregunta. Marianela Torres pregunta: ¿cuál es la visión del joven Lukács sobre la ética izquierdista y cómo se relaciona con su interpretación de la realidad? Bien, el tema de la ética, como ha sido subrayado por muchos estudiosos, entre otros por Miguel también, es fundamental, básico. En Lucas, yo diría que prácticamente siempre, ¿no? Pero concretamente, que es el que estamos hablando en este momento, en el Lucas joven. Entonces, él personalmente tenía un problema de carácter ético, ¿no? Y procedía de un determinado ambiente social y no estaba, diríamos, éticamente conforme con ese ambiente ética y políticamente conforme con ese ambiente social del que procedía, y precisamente son principios éticos y políticos, pero digamos, en esa época más éticos que políticos, los que le inclinan a buscar otras perspectivas. Entonces, la ética tiene desde el comienzo en Lukács mucha importancia, mucha significación, y en gran parte se siente necesitado de justificar éticamente, por ejemplo, la mejor eticidad del socialismo frente al modelo capitalista de desarrollo, a las formas capitalistas de desarrollo y de vida, etc. Y se siente entonces la necesidad pero también se siente la necesidad de justificar éticamente su paso al socialismo. Entonces la ética está permanentemente presente en el pensamiento de Lukács. Maestro Miguel Veda, no sé si le gustaría agregar algo, alguna reflexión al respecto a esta pregunta. No, quizás solamente que el gran proyecto de Lukács fue escribir una ética en los últimos años de vida. Él interrumpió la escritura de la estética, escribió solo el primer volumen de los 3 proyectados para escribir una ética ante lo que él sentía la proximidad de la muerte. Y se dio cuenta de que primero necesitaba escribir una ontología y no llegó a escribir la ética, de la que hay un cuaderno de unas 300 páginas. Fue publicada recientemente en edición bilingüe en portugués. Sigo insistiendo para que Ande traduzca estas cosas. Existe este libro con el título de Anotaciones para una ética. Muy bien, entonces procedemos a la siguiente pregunta que voy a proyectar aquí en pantalla. Miyamoto Masashi pregunta: ¿podrían profundizar la relación de Lukács con el realismo? Me parece que va dirigida a ambos. Cualquiera de los, el presentador, el autor, puede responder la pregunta. Más bien le dejo a Miguel que se explaye más, para que tenga más tiempo para responder esa pregunta, porque ha estudiado más esa época de la que yo lo he estudiado. Sí, posiblemente necesitemos 2 horas para hablar levemente del tema. El único aspecto que voy a subrayar es el siguiente. Normalmente se entiende mal por qué Lukács dice que todo gran arte fue realista. Porque lo que él entiende por realismo no es una escuela, digamos el realismo decimonónico, ni Lukács piensa que Balzac o Stendhal deban ser modelos de un realismo para el presente de Lukács o para nuestro presente. Lo que él subraya es lo siguiente: todos los grandes artistas se definieron por tener lo que él llama un deseo de aprendizaje de la realidad. Y esto supone que el artista considere que la realidad o los materiales estéticos
son más importantes que sus propias convicciones subjetivas. Él pone como ejemplo el Bildungsroman, el género de la novela de formación, cuyos protagonistas quieren llevar al mundo sus prejuicios, sus convicciones subjetivas. Chocan con el mundo, eso entra en crisis y a partir de allí empiezan a aprender de la realidad, como ocurre con la gran novela de Goethe, el Wilhelm Meister, o como ocurre con Hegel, o como ocurre con el joven Marx. Y hay ejemplos muy puntuales de la obra de Marx que delimitan su posición respecto de la de los neo-hegelianos y del propio Hegel, como un hambre de realidad, como un aprender de la realidad y considerar que eso siempre es superior frente a las creencias y a las convicciones subjetivas. Es decir, dialéctica es estar siempre abierto a aprender de la realidad. Como dijo, para sorpresas de muchos que tampoco lo han leído con profundidad, el propio Adorno, en las lecciones sobre dialéctica dice que una definición tentativa de dialéctica es considerar al objeto como prioritario y siempre a nuestro conocimiento como deficiente y como una tentativa de aprendizaje del objeto. Esto es lo que entiende básicamente Lukács por realismo y es una síntesis brutal la que acabo de hacer y pido disculpas por ella. Muy bien, no sé si al maestro José Ignacio López Soria le gustaría agregar alguna reflexión o si pasamos ya a la siguiente pregunta. No, ya no. Muy bien. No. Bueno, Yasminunu Dobluque pregunta: ¿cómo la formación filosófica y proximidad con otras tradiciones de George Lukács influyó en su apropiación del marxismo? Claro, perdón, estoy pensando que tenía el micro apagado. La formación de Lukács, digamos, las lecturas de Lukács, las aproximaciones, etcétera, prácticamente de alguna manera repiten el mismo proceso que lleva al pensamiento marxista en términos generales, ¿no? Se suele decir frecuentemente que Lukács de alguna manera repite el camino de Marx, ¿no? En cualquier caso, él se acercó, en primer lugar, a las corrientes características de aquello que se estudiaba y trabajaba más en esa época. Y lo que se trabajaba, se estudiaba y se trabajaba más en esa época era, en primer lugar, naturalmente el idealismo alemán, ¿no? Particularmente, diríamos, a partir de Kant hasta Hegel. Entonces siguió de ese camino. Estuvo también muy cerca, no solamente al Kant original, sino a los neokantianos de su época, a través de los autores neokantianos como Mindelbach o Rickert, etcétera, de la época. Se acercó naturalmente y estuvo muy próximo, digamos, no solamente próximo, sino incluido dentro del círculo de lo que se llama la escuela de Heidelberg y particularmente cercano a Weber, a Max Weber. Se acercó a Dilthey, estuvo muy cercano, se acercó a Kierkegaard. Entonces, todo este conjunto de autores y de trabajos a los que se acercó y de los que bebió directamente, naturalmente abrieron el camino hacia Marx. No dejo de mencionar, por cierto, a Hegel. Tal vez Hegel es el más importante de todos ellos. Pero no deja de ser curioso que ya antes incluso de que Lukács iniciase todo este proceso formativo, ya había recurrido a Marx. En sus datos biográficos cuenta que ya en el gimnasio se había acercado, en el gimnasio, es decir, durante los estudios preuniversitarios, no universitarios y secundarios, ya se había acercado a algún texto de Marx, poco por cierto, y se acercó un poco más a fondo a Marx para encontrar una cierta perspectiva sociológica de los estudios que estaba haciendo de literatura en la composición de lo que yo después llamo, ¿cómo se llama? Historia de la evolución del drama moderno.
Historia de la evolución del drama moderno, este libro del que hablé antes, al que me referí antes, que fue su tesis para graduarse en filosofía, la historia de la evolución del drama moderno, que es el que está escrito en húngaro, publicado en 1911, terminado de escribir en 1909 y publicado en 1911 y que todavía no ha sido traducido al castellano completo. Están traducidas solamente algunas partes, concretamente el prólogo. Yo mismo he traducido también una parte, pero muy poquito todavía, ¿no? Es muy largo, por eso no me atrevo mucho cuando me dicen que hay que traducirlo, no me atrevo mucho a pensar que lo podría traducir, porque son 1000 páginas, además de que el húngaro lo tengo un poco olvidado también. Tal vez Tony se podría atrever a traducirlo. Bueno, decía entonces que ya hay un acercamiento a Marx, ¿no?, en ese libro. Entendido, es cierto, visto un poco con los ojos de Simmel, todavía, no necesariamente de manera directa, pero todavía visto como sociólogo, fundamentalmente, no como politólogo o economista. Eso lo va a descubrir después. Pero todos ese, digamos, quien se mueve en ese entorno, al que me he referido muy ligeramente, naturalmente tiene todos los elementos fáciles para acercarse después a Marx como parte de ese mismo proceso. Nosotros hemos estudiado a Lukács, pero quienes estudien a otros autores probablemente advertirán que sigue un camino parecido al de Lukács, ¿no? Yo creo que se advierte especialmente este asunto, esta forma de acercamiento en lo que después se llamó el marxismo occidental, en los autores del marxismo occidental, ¿no? No sé si al maestro Miguel Veda le gustaría brindar algunas reflexiones respecto a la pregunta. No, suscribo totalmente la respuesta, que es impecable. Muy bien, entonces estaríamos pasando ya a la última pregunta. Voy a proyectarla en pantalla. Uchku Pedro pregunta: ¿podría plantearse la existencia de una dialéctica kierkegaardiana o kantiana en el romanticismo del primer Lukács, que pueda servir de puente teórico entre la dialéctica estética del Lukács maduro? Por ejemplo, con categorías como reflejo o partido por el arte, sujeto-objeto, realidad u obra de arte. El acercamiento a Kierkegaard en Lukács, lo mismo que el acercamiento a Marx, fue muy temprano. Ya en los trabajos, en todos estos trabajos iniciales de 1911, después en El alma y las formas, especialmente en El alma y las formas, ¿no?, y después entraría la novela, pero sobre todo El alma y las formas, y después lo que se descubrió después. Yo no pude comenzar a trabajar, pero esto fue descubierto cuando yo estaba terminando mis trabajos, la estética de Heidelberg. Se nota naturalmente la presencia de lo kierkegaardiano en primer lugar y de lo kantiano igualmente, ¿no? Entonces el acercamiento de Lukács a Kierkegaard y a Kant es muy, muy temprano. Con el caso de Kierkegaard hay además, por lo menos en mi interpretación, diríamos, hay además otro tipo de acercamiento, y es acercamiento vital. O sea, él pasa por experiencias parecidas a las experiencias por las que pasó Kierkegaard, ¿no?, en relación con las personas de las cuales se enamoraron cada uno por su camino, o que estaban enamorados de ellos. Tiene una relación, diríamos, con el amor relativamente parecida, ¿no?, en el caso de Kierkegaard con Regina Olsen y de Lukács con Irma Seidler, ¿no? Entonces hay, digamos, cierto, no digo paralelismo, sería demasiado hablar de paralelismo, pero sí ciertamente acercamiento desde el inicio en Lukács a Kierkegaard. Kierkegaard influye bastante además en su aproximación, que es simultánea a Dostoyevsky. La aproximación a Dostoyevsky y a Kierkegaard es simultánea y se enriquecen una con otra, ¿no? Está relacionada además con otro aspecto, dice la mística, el acercamiento a lo místico. En un momento determinado, Lukács con sus amigos se fueron a visitar los restos de Asís,
de Francisco de Asís, pensando de alguna manera en un cierto franciscanismo de la época. Esto les llevó incluso a pensar en la posibilidad de hacer una comunidad de amigos para vivir intensamente, pero separados del mundo, al lado de Heidelberg, etc. Entonces hay no solamente aspectos intelectuales que lo ligan en el caso de Kierkegaard, sino además vitales que lo acercan también a Kierkegaard. Muy bien, no sé si al maestro Miguel Veda le gustaría brindar algunas reflexiones respecto a esta última pregunta. No, solo respecto del el término romanticismo para describir al joven Lukács, que reaparece en la bibliografía, a veces en estudios muy buenos acerca de Lukács, y que me parece que es particularmente inapropiado para hablar del joven Lukács. Lukács escribe en 1907, con 22 años de edad, que él considera su primer ensayo serio que mereciera ser publicado, y es sobre demoledora frente a Novalis y todo el círculo de Viena, con la metáfora de una torre de Babel que van escalando y se van entendiendo cada vez menos, incomunicándose y perdiéndose, y prácticamente presenta la vida y la obra de Novalis en términos de fracaso, contraponiéndole a Goethe como la imagen positiva. Goethe, en varios ensayos del alma y las formas, aparece como el gran héroe que resuelve los problemas estéticos de la modernidad. En octubre de 1909, 2 años más tarde, tiene una interesante carta a Leo Popper, su amigo de aquellos años, donde dice que mi vida puede ser entendida como una gran crítica de los románticos, es decir, vive peleándose contra el romanticismo, como padre o abuelo de las vanguardias contemporáneas y del impresionismo en particular. Y el proyecto de teoría de la novela es un libro anti-romanticismo. Él hace una relación etimológica falsa entre román, novela en alemán, y romantic, romanticismo, diciendo que son dos formas afines, ecos de una cultura europea individualista que termina en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Los escritos marxistas son a menudo muy críticos, pero menos que en la etapa temprana, con lo cual yo no usaría el término romanticismo para hablar del joven Lukács. Inclusive en ciertos momentos es más bien un neoclásico, como por ejemplo en el ensayo sobre Paul Ernst y en otros textos. Creo que habría que encontrar otros términos y no tanto el de romanticismo. Bien, entonces estaremos pasando a las reflexiones finales. No sin antes mencionar, justamente están escribiendo en la página de la editorial los ganadores del sorteo. La editorial ya se va a poner en contacto con ustedes a través del Messenger. Entonces estén atentos. Y bueno, ahora sí pasamos a las reflexiones finales. No sé si al maestro José Ignacio López Soria o al maestro Miguel Veda le gustaría empezar. Bueno, solamente decir que la mejor consecuencia que se puede derivar de este evento es que haya creado cierto gusto y ciertas ganas de leer a Lukács. Muy bien. No sé si al maestro Miguel Veda le gustaría brindar algunas breves palabras finales. No, solo felicitar a la editorial y decir que lo importante sería no solo que lean a Lukács, sino que lean este libro, que va a ser realmente muy, muy disfrutado por quienes lo hagan. Muy bien, entonces procedemos a despedirnos, los miembros de la editorial, el presentador Miguel Veda, me imagino que también los presentadores que no han podido estar en toda la duración de la presentación, los maestros Tony Franca y Víctor Vich, y bueno, también del autor José Ignacio López Soria. Hasta luego a todos. Muchas gracias, Miguel.